Pensaba en primer lugar, seguramente haya otros disparadores para hablar de esto, A ver. pero ya que estamos en el comienzo de clases, ¿no? Y está todo este asunto del bullying y demás en las escuelas y por ahí, ¿cómo los niños también tienen eso, ¿no? O sea, lo que es la conducta en grupo, cuando te dejas llevar por pertenecer a un grupo, Mm, para no sentirte discriminado por ese grupo y quizás mm, adoptás conductas de las que no estás de acuerdo, mm. que también es algo típico, ¿no? De la Sí, infancia de todos nosotros en algún momento. inclusive a veces uno no se reconoce cuando se ve en alguna conducta que cuando si hubiera estado solo jamás lo hubiera hecho o no hubiera participado de determinada acción. Sí, se crea un escenario diferente, ¿no? Donde ya hay como una conciencia colectiva que a veces no refleja lo que una conciencia individual haría. Pasa mucho en escenarios deportivos, por ejemplo, donde bueno, se dan algunas situaciones que realmente nos asustan porque uno ve como el desenfreno y la falta de límites y donde además la compasión hacia el otro se pierde y hasta se ve como una debilidad. Eso es lo No, interesante, pero ¿no? además se pierde, me parece que la perspectiva del individuo, yo no sé si en un reflejo por pertenecer, por ser parte, a todos nos ha tocado vivirlo de alguna manera. Yo siempre, para hablar de este ejemplo y cómo se enajenan las masas, me remito a un concierto que vi hace mucho tiempo de los Rolling Stones en Buenos Aires, que tuvieron una telonera que era una cantante canadiense, que venía con un éxito y demás. Y salió a tocar con la camiseta argentina y yo creo que por el hecho de ser mujer y joven y porque había muchas ganas de ver a los Rolling Stones y demás, no pasó una canción que estaba todo el mundo insultándola y echándole al escenario. Y nadie había ido con ese afán. Capaz que empezaron unos pocos, pero de golpe cuando nos quisimos dar cuenta, con un amigo estábamos mirando y alrededor se había vuelto, le tiraban cosas, una cosa inexplicable. Sí, lo que pasa es que en realidad hay razones a veces no tan conscientes que hacen que uno se enganche con una propuesta. Por ejemplo, han habido movimientos sociales en masa que son realmente inadmisibles y que uno trata de comprender cómo se pudieron generar y que generaron acciones a lo largo de mucho tiempo y que bueno, que uno dice, ¿de dónde sale esto? Y gente que quizás individualmente eran buenos padres, buenas madres, buenos amigos, con valores adecuados. Parecería que el escenario que se crea en masa genera valores distintos y de esto que decía yo hace unos minutitos, de que la compasión, eso se ve mucho también en grupos de niños, cuando hablamos de bullying, la compasión que quizás viene un amiguito a jugar a casa o con su primo o con su hermano, un niño tiene, está en masa contra un compañero y se ve como una debilidad. Y ahí es donde nos complicamos, porque en realidad la compasión es un sentimiento que hace que uno pueda ser solidario, que uno pueda ponerse en el lugar del otro y uno pueda realmente ayudar al que lo necesita. En esos momentos, y a veces se ven estas movidas que ves en la tele y la gente enojada, ves como alguien le pega a otro y lo ve sangrando y lo ve tirado en el piso y le sigue pegando, o quizás eso que estás contando vos, alguien que está cantando, que está trabajando sobre un escenario y entran a pegarle a burlarse ¿Y de dónde salen esos sentimientos? ¿Son sentimientos que están y que uno reprime? ¿O son sentimientos que se generan en ese momento cuando uno está en masa, ¿no? Es un fenómeno súper interesante que se estudió muchísimo por el fenómeno nazi, ¿verdad? Bueno. De cómo se lograban alinear las mentes realmente en esa cosa del grupo de pertenencia. ¿Qué nos puedes decir de forma general de esto que nos puede sorprender a nosotros mismos, ¿no? Cómo de forma individual podemos tener una ética, unos valores y en grupo es una necesidad de pertenencia, es querer pertenecer. Sí, en realidad, por un lado, tiene mucho que ver con aspectos bastante más primitivos, infantiles, donde los niños necesitan tener al bueno y al malo. Vieron que, por ejemplo, los dibujitos animados, siempre hay uno que es el bueno, otro que es el malo, uno el perseguido, el otro que es el héroe. Entonces, me parece que hay como una psicología infantil o un funcionamiento psicológico mucho más infantil en esto de creer que el mundo está dividido en buenos y malos y que yo soy el bueno y el otro es el malo, entonces tengo derecho a atacarlo y realmente a perseguirlo. Es peligrosísimo. Sí, y es peligrosísimo también porque sentirse amparado por la masa. Exacto. Sentir que la masa es como algo, un telón que nos protege a todos Claro. y que ahí todos podemos hacer lo que queremos porque total estamos contenidos. Por eso, otro de los aspectos que genera mucho enganche con la masa es la impunidad que se genera, porque además se pierde lo individual y pasás a ser uno más de un movimiento donde no se sabe bien quién fue el que lo inició, o quién lo genera, o quién es el más malo, por decirlo de alguna manera, en esa movida. Pero en esto del bueno y el malo, además, lo peligroso es por varias puntas, porque
por un lado nos aleja de la posibilidad de aquello que se llama la posibilidad de la mirada hacia uno mismo. Bueno, ¿qué me pasó en esto? ¿Por qué pude hacer algo tan grotesco que en un episodio que pasó hace poco, en las declaraciones, una mujer decía, yo me veía y no podía creer que yo hubiera estado participando de eso, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué nos pasa cuando nos movemos en grupo? Se genera muchas veces esto también bajo consumos, yo qué sé, el alcohol, las situaciones que pasan de repente en los lugares donde los chicos jóvenes van a bailar, en la puerta, que de repente se generan revueltas y bueno, todos en masa le pegan a una sola persona. Digo, me parece que si no paramos y nos ordenamos un poco a ver qué nos pasa con nuestra propia violencia, podemos caer en estas situaciones donde realmente se pierde lo más grandioso que uno puede tener, que es la compasión y no sé, la solidaridad hacia otro, ¿no? Bueno, cuando hay episodios de violencia, sobre todo, por ejemplo, en hechos deportivos, ¿no? Los hemos visto recientemente, después nos enteramos que en realidad tal o cual persona no tenía ningún antecedente, tenía una vida normal y de repente se la veía en una actitud absolutamente descontrolada, violenta, como hincha, ¿no? de un cuadro. En este caso, ¿qué podemos decir? ¿Qué siente esa persona, digo, después cuando quizás pasa ese suceso y se mira desde otro lugar y dice, ¿cómo? Vos decís, ¿es una violencia reprimida? ¿Es una violencia que está? Como buena conducta humana, no podemos pensar que todos los que lleguen a esa situación lo hagan por las mismas razones o que inclusive cuando se vean sientan lo mismo. En realidad me imagino que las razones que llevan a que uno se masifique y actúe desde ese lugar son diversas. Por un lado, muchas veces encontramos baja autoestima, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasan esas situaciones de, no sé, de violencia, de golpe en alguien que jamás había tenido ninguna situación así, uno empieza a indagar y hay personalidades frágiles, de baja autoestima, generalmente inteligentes, que no logran en sus actos reflejar su inteligencia. Entonces, al ponerse en grupo, la inteligencia funciona muy por debajo de lo que sería cuando funciona individualmente. O sea, se pierde, hay un rendimiento mucho menor de lo que esa persona podría dar, pero está amparado en esta cuestión de que, bueno, no soy yo solo, esto lo genera un grupo entero. Y por otro lado, además de la baja autoestima, muchas veces hay mucha necesidad de pertenecer, hay mucha soledad y la soledad no se soporta bien en todos los casos. Y pertenecer a un grupo, así sea un grupo que no aporte cosas positivas, da como cierta cuestión de tranquilidad, ¿no? Siempre que uno revisa estas cosas ve muchas conductas infantiles. El tema es que el ego, la cuestión esta como narcisista de la omnipotencia, muchas veces en el mundo adulto persiste disfrazada de diferentes formas. Una es acoplarse a un movimiento de masa que generalmente no es para buenas cosas, ¿no? No, claro, porque también vale hacer la aclaración. También hay concentraciones puntuales de gente que sí tienen un buen objetivo, concentraciones pacíficas, donde también la masa se manifiesta de otra manera. Ahora, ¿será que en ese caso sigue primando, por ejemplo, un tema individual de decir, bueno, yo pienso esto, entonces acompaño? Pero podría estar, digamos, desde mi lugar en cualquier lado acompañando, aunque sea virtualmente. Sí, generalmente hay un líder, ¿no? Hay un líder que tiene mucha seducción sobre el otro y eso también es peligroso, porque lo que hay en general en este tipo de movidas es sugestión. Están bajo la sugestión de alguien que te hace creer que lo que te propone es lo que hay que hacer. Que ese líder no tiene por qué ser un individuo. No, exactamente. A veces es una idea, pasa muchas veces en grupos religiosos también, pero lo más fuerte es cómo se pierde lo individual. Y ahí es donde me parece que está bueno pertenecer a un grupo, está bueno formar parte de un equipo, está bueno tener fanatismos, siempre y cuando ellos no te lleven a perder lo que son tus valores individuales, sino que, bueno, que una parte de uno comparte eso. En general, digamos, podemos decir que los adolescentes son quizás más vulnerables, porque en esa etapa de la vida donde el pertenecer es tan importante, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los movimientos de muchachos en pro de, no sé, de que venga un artista y hacen todo tipo de cosas, ¿verdad?, para que eso suceda. O lo que puede ser en general, bueno, el decir, bueno, yo lo hago porque todos lo hacen. En la y no quedarse fuera de eso, ¿no? Sí, sí, en general en la adolescencia es donde por excelencia uno ve que estos movimientos o estas propuestas tienen el campo fértil. Pero sobre todo porque en la adolescencia hay como una búsqueda de identidad y están separándose de lo que es el núcleo familiar primario y buscando nuevos modelos con los que identificarse.
porque es eso, es la identificación con otros que creemos que están como en el mismo lugar que nosotros, o idealizamos que otros nos van a comprender más de lo que nos comprenden en casa. Entonces, bueno, me engancho, yo qué sé, con consumos o con grupos, no sé, como decías, esperando un concierto, y en el concierto, bueno, detonan todos juntos, pero es muy de conducta adolescente porque implica la primera salida al mundo sin estar bajo el mandato familiar. Y en el caso, como lo veíamos con lo de la concentración buscando un concierto, algo que se dio este fin de semana, ¿sabés? Que sí, marcharon los fanáticos de One Direction. Pedían la difusión. Sí. Nos pedían a través de Twitter. ¿Qué pasó? Sí, marcharon los fanáticos de One Direction pidiendo que los One Direction vuelvan. Claro, justo marcharon un fin de semana donde había cambio de mando y las noticias, digamos, de Uruguay venían más por el lado del cambio de mando, que seguramente la habrán subido y la compartan Pero a través de internet. Hicieron una marcha. Claro, que en el caso de los adolescentes es un lugar también donde encontrarse con sus pares, digamos, con alguien con los que los hermanas los une. No, y además me parece que también tiene mucho que ver con el sentirse más escuchados. Cuando tú hablas en grupo, es que en realidad, por algo, hay una necesidad humana de congregarse. A lo largo de toda la historia se ve eso. Las tribus, pertenecer a un grupo, realmente se potencia. ¿Porque se siente que se habla más fuerte en grupo? Yo creo que uno primero siente que lo que a uno le pasa no es solo a uno. Te da esa sensación de compañía, de pertenecer no sé, sí, de empatía también, de empatía, ¿no? Claro, me parece que tiene muchas cosas positivas. Hoy estamos dándole una mirada un poco más a esta cuestión que pasa a veces donde se generan sentimientos negativos y que se aunan y van todos juntos hacia algo que termina siendo una acción que no está buena. Ahora, la característica de eso en particular es que hay un líder, porque quizás uno puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia con las tribus urbanas, ¿no? Con esos grupos de personas que les gusta vestirse de una determinada manera, pero quizás no es un grupo organizado en sí. La diferencia capaz que hay que hacerla en eso, ¿no? Que sí, cuando actuamos quizás distinto en masa, no pasa por una forma de vestir, sino por una estructura también, ¿no? Donde hay un líder o donde hay una cabeza que dirige a otros que de alguna forma se someten. Por eso te digo, hay sumisión, hay sugestión, pero me parece que está bueno rescatar, hablando de este tema, que en grupo muchísimas cosas se viven mejor. O sea, cuando tú tenés un grupo de pertenencia positivo, donde podés compartir vivencias, donde sentís que lo que te pasa no te pasa solo a ti, te sentís acompañado, donde podés pedir o ir en busca de algo y sentís que lo haces en equipo, eso está bárbaro. El trabajo de equipo, cuando se da bien, es casi perfecto, es la mejor forma de funcionar. El tema es cuando nos juntamos para potenciar la parte negativa. Y ahí es donde me parece que tenemos que tener cuidado. Como decía Freud, pasa de el ideal o los valores más superiores se transforman en una conciencia colectiva que distorsiona mucho todo lo que nos acompaña de repente positivo en nuestra vida. Distorsiona, a veces lo hace literalmente desaparecer por un periodo específico de tiempo. Llámale los 90 minutos que dura un partido de fútbol. Y además se deshumaniza al otro. Eso es lo increíble. El otro pasa a ser motivo, lo que nos genera el odio mayor, y realmente no se ve como un ser humano que puede estar pasando también por situaciones. Hay en algunos casos un deseo expreso y consciente directamente de lastimarlo, de hacerle daño, y donde la vida del otro pasa a valer mucho menos. Ahora, ¿qué está pasando, no? Porque realmente la comunicación se ha ampliado muchísimo, podemos estar en contacto con todos todo el tiempo, y cuando estamos cara a cara muchas veces lo que hacemos es como destrozar al otro sin considerar que realmente... En ese sentido también las redes que no son cara a cara también son un caldo de cultivo. Claro, por eso te digo, es como es paradojal absolutamente, ¿no? Por eso está bueno que hoy revisemos, juntarnos para pasar bien, juntarnos tras buenos objetivos. Ahora, cuando juntarnos implica lastimar a otro o perder los valores, revisemos porque algo nos está pasando que no está bien, ¿no? Bueno, sí. Ayer, de hecho, en los anuncios del doctor Vázquez hubo una alusión puntual en el caso de la violencia del deporte, que también nos un poco motiva esta charla con Silvana. Sí, porque en el deporte ves eso, ¿no? Ves gente que quizás en su vida normal tiene una determinada conducta y que cuando se enfrenta a su cuadro por la pasión, no importa, las palabras que en realidad no tienen nada que ver con después la justificación a la violencia, entran en juego, pero sobre todo esa cosa de masa, ¿no? De hincha, de grupo, lo llevan a tener realmente reacciones increíbles. Y que han sacado del paso a aquellos espectadores que quieren
ver el espectáculo y nada más, y disfrutar de ir a ver, por ejemplo, un partido, los han directamente marginado. Lo que pasa es que es un funcionamiento salvaje. En realidad cae la represión, la masa genera que la represión que a ti te hace funcionar dentro de una cultura y dentro de una sociedad con determinados límites, valores, derechos y obligaciones, eso cae y se sienten realmente impunes, como omnipotentes y capaces de hacer cualquier cosa. Después me parece que cuando viene el bajón de eso, algunos se sostienen en ese lugar y siguen creyendo que estuvieron bien. Y otros realmente pueden verse desde ese lugar animal, descontrolado, poco compasivo, y bueno, y revisar un poco a ver qué es lo que está pasando. Nunca es buen camino en realidad, ¿no? No, bueno, ojalá que algún día toque ese momento de introspección y que cada quien pueda correrse un poquito de ese lugar de alienación colectiva, claro. Porque me parece que lo importante cuando uno está frustrado o uno no se siente bien es poder poner esa frustración donde está, en el origen del que surgió, y no, porque si no estamos todo el tiempo tirando de todo para todos lados, y realmente el otro a veces también está atravesando situaciones que merecen nuestro respeto y nuestra compasión, ¿no? Muchas gracias, Silvana, como No, siempre un placer. Y hoy hablábamos Lindo de segundas grupo. oportunidades, segundas oportunidades en la vida. ¿Tenés una reflexión al respecto, así breve? ¿Crees en las segundas partes, en las segundas oportunidades? Yo creo en todo, Sole, en realidad. Segundas oportunidades, claro, en realidad, si uno espera que las segundas oportunidades sean iguales a las primeras, diría que no. Si aprendimos y tenemos ganas de volcar eso que aprendimos en una nueva situación, ser humildes, de ver qué nos pasó a nosotros, puede funcionar. Con otro guión, ¿no? Está bueno eso, o sea, no pretender lo mismo de lo que ya se vivió en la primera. Y por eso fracasan las segundas vueltas, porque cuando tú volvés, estamos pensando de repente en parejas, ¿no? Pero cuando volvés creyendo que vas a recuperar la pasión, entonces no. Si uno vuelve porque elige a esa persona, o las segundas partes, yo qué sé, volvés a un trabajo que en un momento te frustró por tal razón, uno tiende a idealizar la segunda vuelta. Sí, y hay algunos mensajes que, por supuesto, yendo directamente con Soledad, decíamos, el riesgo de hablar de segundas oportunidades es que inmediatamente se vuelque a lo afectivo y vinculado precisamente al amor de pareja. Algún mensaje que dice, yo no doy segundas oportunidades, y no, es que uno no las tiene que dar. ¿Se dan o no se dan? Claro, uno no es que tenga así una cuponera de segundas oportunidades. Sí, la realidad igual No, te la pueden pedir, te pueden pedir una segunda oportunidad y bueno, vos decir Claro, si aceptás o no, dársela. Que no te toque con esa persona no implica que no te toque una segunda oportunidad en la vida Eso te iba a en decir, general. en realidad lo que uno ve generalmente es que lo que uno aprende lo aplica muchísimo mejor en otra situación, no en la misma donde aprendiste. Claro. También hay algún mensaje Es como raro que capaz que de alguien que estuvo dispuesta o dispuesta a dar una segunda oportunidad o a dar una segunda, y al final la segunda oportunidad se le presentó encarnada en otra persona. Por eso. Y esa fue la segunda oportunidad. Y otra cosita que ya me tentaron, me encanta el tema, pero en realidad esto de la segunda oportunidad... Vamos a tener otra oportunidad de hablar de esto. No, porque también cuando yo te escuchaba recién, cuando uno dice, bueno, yo le doy una segunda oportunidad. En realidad uno... No, digo, si alguien viene y te pide una segunda oportunidad, una Claro, amiga puede pero- ser, no hablo solamente de parejas. Pero cuando uno siente que es el dueño de la verdad y que sabe y que por lo tanto yo te doy una oportunidad nueva a ti, me parece que ya entrás de una manera que no está muy buena, porque la segunda oportunidad es para los dos, es como para revisar los dos qué está pasando. Bueno, pero a veces alguien tiene la iniciativa, ¿no? A veces alguien tiene la iniciativa. Que está muy bueno, no hay que perder el miedo a veces a querer buscar No, esa hay que iniciativa. perder- hay que perder el miedo. Claro, hay que perder el miedo. Es lunes, seguimos. ¿Con qué Soy vamos? psicóloga, ¿Cuántos así años que tiene me Flor voy. de la Ave? 39. Bien, La flor de la vela de 40 La cumple tiene hoy 39. Sí. Nos levantamos muy temprano, Silvana. Bueno, me van a dar otra oportunidad el Sí, lunes que venite viene. el lunes. Bueno, Dale, vengo el dale. lunes que viene para una Te la nueva damos. oportunidad. Te ¿tá? esperamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, le vamos a dar Dale. una nueva oportunidad a la pausa.